Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer evento del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación de este ciclo. Mi nombre es Luis Manuel Holguín y soy uno de los coordinadores del seminario y parte del equipo organizador de las charlas y talleres que realizamos. Veo muchas caras conocidas y reconozco también muchos nombres entre los asistentes y personalmente me llena de mucha alegría. Si algo positivo podemos sacar de la virtualización a la que la pandemia nos ha forzado en este último año es que se han abierto espacios como este, en que podemos reencontrarnos, al menos a través de la pantalla, con viejos amigos y revivir los académicos y generarlos también con colegas literalmente al otro lado del planeta. Quiero tomarme un par de minutos antes de pasar la palabra a Eli Manrique, quien presentará a nuestro expositor, para contarles rápidamente un poco sobre el seminario y revisar brevemente la manera en que nos vamos a organizar hoy día. El Seminario Permanente de Análisis de la Conversación, o SPAC como lo solemos llamar, es un espacio académico virtual dedicado al estudio de la interacción social y de manera particular del método y perspectiva del análisis de la conversación. Entre las actividades que realizamos se encuentran charlas magistrales como la que estamos a punto de escuchar, talleres que hemos llamado de tipo súper básico que introducen conceptos y técnicas fundamentales a la investigación analítico conversacional, y observatorios de datos, que como su nombre lo sugiere, son sesiones en que nos abocamos conjuntamente al examen minucioso de datos interaccionales. Todas nuestras actividades son completamente gratuitas, están abiertas a interesados e interesadas en la interacción social y en el análisis de la conversación en cualquier nivel y provenientes de cualquier disciplina también. Se llevan a cabo al menos los observatorios todas las semanas. Si desean saber más sobre nuestras actividades programadas hasta abril, pueden revisar y descargarse también nuestro calendario en el enlace que aparece resaltado ahí en la diapositiva y que les vamos a colocar también en el chat. Al final de la charla me voy a tomar un segundito más también para anunciar nuestros eventos más próximos. La charla de hoy es la primera del ciclo y quiero agradecer desde ya a nuestro expositor, el profesor Simeón Floyd, por darle inicio a nuestras actividades del año. Quiero agradecer también en nombre del seminario a la Universidad San Francisco de Quito en Ecuador y al programa de maestría en lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que generosamente patrocinan este evento. Un par de puntos organizacionales antes de pasar la palabra a Eli. Primero, recordarles simplemente que la charla está siendo grabada. La idea es poco a poco comenzar a construir un repositorio audiovisual de nuestras actividades que pueda luego ser de beneficio para estudiosos e interesados en la interacción social y el análisis de la conversación. Segundo, pedirles que por favor mantengan sus micrófonos en silencio durante la exposición de tal manera que evitemos ruidos e interferencias durante la charla. Y finalmente, que tendremos un momento al final de la exposición reservado para preguntas de la audiencia. Para esto les vamos a pedir que hagamos uso del chat para organizarnos un poco. Pueden anunciar ahí su intención de hacer una pregunta o directamente escribirla, que tanto él y yo podremos leerla, o para ustedes mismos tenerla ahí de referencia al momento de preguntar. Eso también nos va a permitir tener un orden ya establecido para la participación durante ese momento. Bueno, sin quitarle más tiempo a lo bueno, le paso el turno a Eli, quien presentará a nuestro expositor. Hola a todos, es un honor formar parte de este encuentro y presentar al doctor Simeón Floyd, que es actualmente profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad de San Francisco de Quito, donde enseña lingüística y antropología lingüística. Simeón, junto con Giovanni Rossi y Nick Enfield, es uno de los 3 editores del libro que va a presentar hoy. Simeón es un investigador con una larga trayectoria realizando trabajos de campo y comprometido activamente con las comunidades de hablantes quichua y chapalá en Ecuador, que va a estar presentando y mostrando unos ejemplos hoy, como así también hablantes de, no sé, Simeón, la pronunciación, Negatú, en Brasil. ¿Sí? ¿Está bien? Sus intereses en la investigación incluyen la descripción y documentación lingüística, comunicación multimodal, interacción social y lingüística tipológica. Otras publicaciones como la que va a presentar hoy también incluyen la coedición de volumen sobre egoforicidad, comparando su uso en varias lenguas indígenas, que fue publicado en el 2018, como también artículos en prestigiosas revistas internacionales como Language y The Journal of Linguistic Anthropology. Bueno, sin más
demorar esta introducción, le doy lugar a Simeon que empiece a compartir su presentación. Gracias, Muchas, Simeon. muchas, muchas gracias, Eli y Luis Manuel, por la introducción y por abrir este espacio y por la comunidad que está formando más y más en estos tópicos. Me ha sorprendido de que si es que nos juntamos en este formato virtual, si formamos un grupo medio grande de especialistas en la región que tenemos interés en estos tópicos. Entonces, espero que la oportunidad que me están dando ahora para compartir algo de investigación de hace años, de que hemos estado desarrollando unos años y está culminando ahora, nos daría tal vez unas ideas de productos que se podría producir en nuestra región, y voy a tocar en ideas de la diversidad interaccional y comparar qué podemos ganar comparando más idiomas y aplicando más esta metodología en más áreas y con más comunidades como ustedes. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y esperemos desarrollar en el futuro más en este área. Un momento y les comparto mi presentación. Ok, creo que está funcionando. Quisiera agradecer a Giovanni Rossi y Nick Enfield, mis coeditores, y a todos los que contribuyeron a este libro, y tendré la oportunidad de hablar un poquito de cada capítulo de estos especialistas que dicen muchas cosas interesantes sobre las lenguas que estudiaron para este libro. Pero voy a dar esta es la comunidad Chachi en la costa norte de Ecuador, y vamos a volver allá para el final de la presentación. Pero primero hacemos un poco de información general que vamos a hacer, presentación de este libro, y lo bueno, ya voy a darles el enlace, pero es de libre acceso, y eso es algo que muchos editoriales ahora, muchos investigadores estamos enfatizando. Y yo todavía no tengo la copia física, creo que si lo pides te lo imprimen, pero ya en esta época simplemente doy el enlace a cualquier persona y pueden tener acceso, que creo que es un avance. Está en inglés, y voy al final a hablar un poquito quiero abrir también la discusión a como qué tipo de publicaciones quisiéramos hacer, porque yo creo que muchas personas de la región manejan inglés y leen en inglés, y entonces tal vez no es más cuestión de diversidad, de estudiar más lenguas más diversas y también involucrar investigadores más diversos que cambiar a español. Pero podríamos pensar qué publicaciones serían importantes tener en español para estudiantes tal vez, no sé, o para el público general, qué cosas podría ser en inglés para difundir cosas de esta región a otros lados, ¿no? Si alguien quiere tocar esos tópicos, pero he traducido un poco, pero si hay preguntas de traducción lo vamos a aclarar. Algunas cosas están en inglés. Disculpen mis subtítulos que no pude, demora mucho reprogramarlos un poco. Entonces, bueno, vamos a ver el libro. Les voy a interpretar un poco y les voy a explicar el método atrás del libro, porque yo creo que es una de las contribuciones principales del libro. Y les voy a hablar del capítulo 2, donde explique en mucho detalle el método, y es para que cualquier persona en cualquier lado podría replicarlo o modificarlo, porque ningún método es perfecto, pero algo hemos aprendido en esto que podría ser útil para otras personas. Después quiero, lo que más me gusta, dar ejemplos de secuencias conversacionales. Esto es el corazón del análisis de conversación, y después podemos hablar de los temas, ¿no? Con los invitados que están aquí hoy. Aquí está el libro y aquí están los ambientes en que yo y mis colegas grabaron, bueno, no todos en ríos tropicales, pero todos en zonas de interacción cotidiana. Aquí estamos lavando ropa, no fuimos a ningún lugar de
institucional, ritualizado, muy formal. Estuvimos en los lugares donde las personas estaban lavando la ropa y haciendo cosas parecidas. Y eso es una parte de la metodología también que voy a explicar. Ok, sigamos. ¿Qué es un reclutamiento? Esto es un término usado en este libro y lo voy a explicar. Es muy parecido a lo que se llamaría en inglés un request y también en español hay varios términos que voy a ver en la siguiente diapositiva, solicitudes o peticiones o pedidos o órdenes así. Pero ¿qué es? Desarrollamos, está como avanzando solo, no sé, desarrollamos un método para, digo, un término que es un poquito más amplio que request y por eso yo ya pregunté a varias personas en español si tiene alguna connotación negativa traducir directamente recruitment a reclutamiento, porque yo pensé en reclutamiento del ejército o algo así. De eso no se trata. Pero no, varias personas me han dicho porque yo puedo en español reclutarte por un proyecto que yo tengo y es muy neutro. Entonces, creo que el término funciona, pero es uno entre varios. ¿Qué pasa en un reclutamiento? Bueno, tienes participante E y tú puedes ser participante E, yo puedo, todos podemos, pero tienes, lo que tiene participante E, su situación es que tiene un propósito, pero no puede hacerlo solo o sola. Okay. Participante A necesita hacer algo, pero no lo logra hacer solo. Okay. Entonces va a buscar participante B. Participante B tiene la capacidad de hacerlo o entre los dos colaborar a hacerlo. Y va a decir, oye, participante B, yo soy participante A y yo soy un individuo, pero en una sociedad necesitamos hacer cosas colectivas. Entonces podrías tener un momento de agencia colectiva conmigo para lograr algo más allá de lo que puedo lograr como un individuo. Y claro, no va a decir todo eso, va a decir, pásame la sal. Pero eso es lo que está atrás de estos son los momentos en que la sociedad se empieza a formar en colectivos, ¿no? En lo micro, ¿ok? Porque estamos haciendo algo conjunto, ya no una de las personas tiene que ocasionarlo o impulsarlo, entonces eso es A, y la persona que responde sería B. Entonces, hemos desarrollado este término, cubre pedidos, órdenes, demandas, pistas, peticiones, solicitaciones, ocasionamientos. Intenté traducir occasionings, que se usa a veces en el análisis de conversación, no sé cómo salió. ¿Y qué estás pidiendo? Una acción práctica, alguna ayuda, una colaboración, un objeto que necesito, una alteración de comportamiento. Deja de ser eso, eso también así funciona. Y similar y otros. Okay. Entonces, participante A tiene un turno A. Okay. Entonces, ahí estamos ya usando los métodos de análisis de conversación. Es un par adyacente, par de adyacencia, no sé. Es un adjacency pair. Es en este caso un turno y una respuesta a ese turno en una secuencia conversacional. Acordémonos que no es siempre verbal y muchas veces las respuestas no van a ser verbales, pero entran en la secuencia. Entonces, si yo te digo pasa la sal, la respuesta no es necesariamente algo hablado. La respuesta puede ser pasarme la sal, ¿no? Ok. Entonces, en este libro hemos estudiado este fenómeno para 8 idiomas de una forma cualitativa y cuantitativa. Y pueden ver del mundo, de dónde vienen y ya voy a mencionar cada uno más adelante. Y pueden ver los contenidos. Y tiene la introducción y la esquema de codificación que voy a presentar más adelante y después los 8 estudios. Okay. Entonces, ¿qué método usamos aquí? Este método fue desarrollado por investigadores del Instituto Max Planck, incluyendo Nick Enfield. Otras personas importantes fueron Tanya Stivers, Coben Kendrick, Giovanni Rossi, otros. Eli, que nos está acompañando hoy, estuvo en muchos también de los desarrollos formativos de estos conceptos y ella lo ha aplicado, por ejemplo, en sus estudios sobre reparo conversacional y cómo mantenemos el entendimiento mutuo en la conversación en lengua de señas de Argentina. Y bueno, van a encontrar más investigación usando este método, pero lo explico para este libro.
Entonces, es una forma de llevar lo que es el análisis cualitativo de conversación, que con los métodos clásicos desarrollados por sociólogos estadounidenses en los 60s y los 70s, aplicarlo a diversos idiomas y después poder comparar estos idiomas. No sé por qué me sigue cambiando. Tiene algún timer y se va solo. Me está diciendo que estoy hablando demasiado y tengo que avanzar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero me tengo que decir unos 3 o 4 puntos más aquí. Entonces, la colección del corpus va primero. Necesitamos datos y grabamos en estos tipos de ambientes que pueden ver en su pantalla alrededor del mundo con cámaras en lugares cotidianos, mientras que la gente, en mi caso, hacía canastas. En el caso de Ghana, en África, procesaban aceite de palmeras, pero son cosas que hacemos de día en día en esos lugares, ¿no? Una vez que teníamos estos datos, hacíamos observatorios de datos clásicos en el estilo de análisis de conversación, identificando las tendencias que podríamos encontrar. Disculpa, creo que hay una campaña política fuera de mi ventana. Ya viene la elección aquí en 2 semanas, algo así. Ya pasaron, creo. Entonces, en base de estas observaciones, diseñamos preguntas de codificación. Entonces, si vimos que 9 de cada 10 secuencias que vimos en los observatorios de datos tenía tal rasgo o salía de tal forma, incluíamos una pregunta sobre eso en la codificación, porque nos dimos cuenta que es recurrente. Ahora, en el momento cualitativo no sabes a qué porcentaje, pero sabes que lo has visto mucho, ¿no? Y es algo que manejemos en el análisis de conversación. Vemos patrones recurrentes. Frecuencia, bueno, vamos a ver datos de frecuencia hoy. Es algo que una vez que haces una muestra suficientemente grande, lo puedes hacer. Ahí sales un poquito del método clásico, ¿no? Pero diseñamos las codificaciones y de ahí codificamos. Es un trabajo muy intensivo, donde preguntas una serie de 30 o 40 variables sobre cada secuencia. Y ya voy a explicar mucho más sobre eso. Hacemos un check de codificación porque, bueno, usábamos inglés como el idioma de intercambio científico, todos hablábamos inglés, entonces usamos datos de inglés. Todos codificamos de la misma forma datos de inglés y veíamos si es que nosotros estábamos en concordancia o en desacuerdo. Si no había acuerdo, quitábamos estas preguntas de la codificación porque nos dimos cuenta que no podríamos, que es un poquito al azar la perspectiva de cada quien en estos casos. Pero en los casos que nos acertábamos estadísticamente las mismas codificaciones, quedamos con eso, pensando que los métodos nos estaban llevando a una codificación sistemática. ¿Okay? Y ver los resultados que salen ya de las codificaciones. ¿No? Si cualquier cosa que no pasó la prueba de confiabilidad no estuvo en los resultados. Ahora les voy a hablar del esquema de codificación, porque yo creo que eso tal vez es entre las cosas más útiles que ha producido esta investigación, porque lo puedes usar para cualquier idioma y lo puedes exportar. Y tampoco hay que usarlo por completo. Puedes usar partes, ¿no? O puedes adaptarlo. Y no es el primero en este formato. Ya les voy a presentar 2 más también, pero es para registrar sistemáticamente las variables que puede ocurrir en un tipo de secuencia. Entonces, si yo te pido algo, tú me puedes cumplir o puedes rechazar, o puedes hacer lo que hacen la mayoría que quieren rechazar y solo ignorar para fingir que no escuchaste. Eso también es otra opción. Pero algo que tienes que hacer, ¿no? Te dijeron, pásame la sal y ahora ¿qué vas a hacer? Y eso podemos decir qué pasó y codificar, ¿no? Y son productos colectivos de observatorios de datos, entonces tienen fundamentos bien sólidos en el análisis de conversación. Han sido observados en secuencias muchas veces y pueden ser usados de formas cualitativas y cuantitativas o en combinación. Y no es la primera vez. Investigaciones anteriores han publicado 2 anteriores. Uno es para secuencias de pregunta-respuesta. Es una secuencia muy básica en la interacción. Y después secuencias de reparo conversacional. Es el término que estoy usando en español para repair. Dime si no suena bien. Y podríamos usar otros, pero creo que esos son los debates que podríamos tener en esta comunidad
afinar la terminología, pero es repair lo que estoy, other initiated, iniciando a otros en este sentido. También, no por Dingemans y colegas, por Stivers y Enfield, el otro, y pueden usarlo de la misma forma. Entonces, cuando lo ven, ¿qué va a hacer? Va a hacer una serie de preguntas que capaz que ya has pensado en estos detalles sobre tus secuencias, pero capaz que no. Entonces, te van a llamar la atención de lo que puede pasar en una secuencia así y te va a dar una pregunta nueva para preguntar en muchos casos. Entonces, yo les llevo por algunos pasos de nuestro, ¿no? Pero recomiendo los otros dos también. Y pensaba en si es que sería útil, por ejemplo, un volumen recolectado de los tres, por ejemplo, en español, tal vez podría ser con una introducción, podría ser útil para como guía de campo o guía de análisis. No, o capaz que en inglés está suficiente, ustedes me avisan. No son muy difíciles de entender, yo diría, son muy, como en el lenguaje de análisis de conversacional, es muy de superficie, te explica lo que está pasando, ¿no? Entonces aquí vemos preguntas, empezamos a caracterizar este reclutamiento, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, B va a dar un objeto a A, o sea, A pidió algo y le dio, le pasó físicamente o le fue a ver, o si no, le pidió un servicio, le pide que le cargue algo y lo cargó, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver, porque podría haber una correlación. Por ejemplo, la gente ha encontrado en otras investigaciones patrones en que si el objeto que estás pidiendo es visible o no, eso te permite o no hacer esa pregunta. Oye, ¿tienes la sal? O hay sal, en vez de decir dame la sal. Es algo que hacemos por cortesía, por no ser muy directo. Pero si la sal está enfrente de la persona, no puede decir, ¿tienes la sal? No, entonces, si el objeto es visible o no, va a tener resultados. Si hay un objeto y así es visible, va a tener resultados en cómo va la secuencia, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes una idea de lo que está pasando en tu secuencia, ya puedes empezar a clasificar los turnos. Y es como, ok, el primer turno de cómo se construye, de si tiene lenguaje, también teníamos una categoría de turnos totalmente no verbales, y si yo apunto a una cosa que necesito y tú me das, yo ni necesitaba un verbo, ¿no? Pero en el caso de que hablas, tenemos nuestros idiomas, nos dan varias opciones gramaticales. Podrían ser interrogativa, imperativa, declarativa. Entonces puedo decir, dame la sal, tienes la sal, necesito la sal, o simplemente sal, por favor, sin verbo. Y todos estos son diferentes formatos por diferentes usos conversacionales, y tienen diferentes resultados cuando usas uno sobre el otro. Y después de ver si tiene predicado, algunos no tienen predicado, no tienen verbo, si solo digo el nombre del objeto. Pero si tiene, ¿qué más tiene? Puede tener adverbios, puede tener otros tipos de elementos. Y voy a ver unos más allá. Entonces, también si es que hay comportamiento no verbal, entonces, por ejemplo, preguntas como ¿qué está haciendo con su cuerpo y su cabeza y todo en el momento? Detalles como si está viendo a B, cuando le pregunta a B que le haga algo, porque sabemos que ver a alguien es casi lo mismo que usar una interrogativa a alguien, le pone una posición de tener que responder a algo en muchas secuencias, ¿no? Vamos a ver. ¿Y cómo responde? Oye, ya te hicieron alguna petición de algo, ya te toca responder. ¿Cómo vas a responder? Y las personas hacen diferentes cosas, cumplen, empiecen a cumplir. Si es una actividad, lava los platos, no es que lo termino ese rato, pero si me voy hacia donde están los platos, ya tal vez vas a estar satisfecho que estoy haciendo lo que pediste. Rechazan, dicen, no voy a lavar los platos. Reparo, ¿ok? ¿Lava los cuáles? Los que, ¿no? Y ignora, que es también muy frecuente. Ustedes, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué preferencia habría, o los porcentajes? ¿Qué tanto cumplimos comparando 8 idiomas en más de 200 casos en cada lengua? ¿Cuánto cumplimos? ¿Somos muy prosociales? Sí somos, ok, somos cumplidores. Queremos que salga la secuencia sin conflicto, no queremos decir sí o hacer la cosa. Es muy común, eso es algo que nos dice algo positivo sobre la sociedad, tal vez. ¿Cuánto creen que la gente dice gracias? Esto es lo que puede pasar después de cumplimiento.
Gracias es una práctica universal en todos los idiomas. Tenemos una publicación, si me permiten hacer un poco de mencionar una subpublicación. Verán los resultados para cada idioma en este libro, porque cada uno tiene una sección que habla de lo que pasa, digamos, en la tercera posición. Persona A pidió algo, persona B hizo la cosa, ahora vamos a ver si persona A es ingrato o es muy, expresa la gratitud, ¿no? Entonces, ¿a qué porcentaje piensan que esto es el estudio, ¿no? Donde aquí lo van a ver comparado, pero en cada capítulo lo pueden ver las dinámicas de cada idioma, cómo tratan de esta situación de tener que agradecer y qué frecuencia creen es el promedio mundial de decir gracias. Acuérdense que no estamos en un contexto formal, no estamos, yo digo gracias cada vez que voy a la tienda a comprar algo y estos tipos de contextos, o una oficina burocrática, claro que sí, digo gracias, pero entre familiares, parientes en la casa haciendo actividades prácticas, encontramos que es muy poco común. La gente casi no dice gracias en esos contextos. Para la lengua de mi especialización, Chapalá, la gente nunca dice gracias. Si les preguntas en español, ¿cómo traduces gracias a Chapalá? Se ponen a pensar y nunca encuentran nada. Ahora, si les dices que sabes decir gracias, claro, en español saben decirlo. No es que no pueden aprender esa práctica, pero en su cultura no es tan relevante, ¿no? Y no existe una palabra. Ahora, para lenguas como Cebu de África o Lao de Laos, sí existe a la práctica, pero no existe como una palabra gracias en muchos idiomas. Simplemente dicen, está bien lo que hiciste o algo así, ¿no? Ahora vemos, aunque es poco, unos 15% por ahí, inglés y italiano, en cambio, sí dicen gracias a una tasa estadísticamente más frecuente, ¿no? Más significativamente más frecuente, aunque igual siendo poco. Y yo creo que muchos de nuestras normas de ideas de cortesía vienen de idiomas del oeste de Europa, ¿no? Como inglés y italiano. En cambio, vemos hasta polaco y ruso son más parecidos a un idioma de África y Sudamérica o a Australia que a inglés y italiano en su hipercortesía, lo que yo llamaría. Ahora, en el mismo mundo hispano hay diferencias. En el Ecuador sabemos que en la sierra es mucho más elaborado estos tipos de prácticas y en la costa no, y genera problemas entre personas que mueven entre regiones, sí. Pero entonces ahí yo creo que es un área de estudio, de una pregunta abierta. Yo diría que tal vez español iría un poco con italiano, pero quién sabe, y habría que ver, ¿no? Ahora, volviendo a los estudios específicos, quiero poder mencionar los estudios individuales un poco. Cada uno va a usar una atención a la comunicación multimodal y este es el término utilizado generalmente en análisis de conversación para decir que los turnos y la comunicación es compuesta, es semióticamente compuesta y utiliza varias modalidades de comunicación de momento simultáneo, sobre todo en lenguajes hablados, el auditivo y el visual, pero también el tacto puede entrar y topamos los hombros de las personas para llamar su atención y esto también es parte del tu turno en ese caso, ¿no? Si tuvo una respuesta, si fue una parte de primer par de de una secuencia, ¿no? Entonces, esa es la habilidad de combinar esas cosas, esa es la multimodalidad. Y algunas secuencias son totalmente no verbales. Encontré esta secuencia en el capítulo de Giovanni Rossi, en que es una interacción más compleja aquí del juego de naipes, ¿no? Pero lo que ocurre es que la persona A apunta al cuaderno y persona B le pasa el cuaderno. No, probablemente entienden muy bien en qué parte de la secuencia del juego están y no hay que decir nada más. Probablemente tiene que apuntar el puntaje o algo así del juego, ¿no? Y hicimos para todos los idiomas, es más o menos el mismo patrón. Vemos tipos de comportamiento visual que repiten, ¿no? Apuntar la cosa, extender una cosa, ofrecerlo, hacer un gesto icónico puede pasar y otros, ¿no?
intentar alcanzar una cosa y ellos te ayuden a extender el resto de la distancia para agarrarlo, ¿no? Entonces esas cosas se repiten. Ahora, moviendo a las partes habladas, a mí me gusta, estoy desarrollando un concepto que se llama la diversidad interaccional, que es, no es para ignorar lo universal de la conversación a través de los idiomas. Yo creo que hay bastante pruebas de que cosas como secuencias de preguntas y respuestas existen en todos los idiomas y todas las sociedades, pero eso no quiere decir que todos somos iguales, ¿ok? Y dentro de esa infraestructura básica va a haber interacciones culturales que solo pasan, solo salen secuencias de ese tipo en ese lugar, con esa lengua, con esa gramática, con esa sociedad y con esas normas. Y eso es lo que me interesa estudiar, la verdad, siendo antropólogo al fondo, eso es lo que me interesa. No, yo no intento negar la universalidad como otros antropólogos que dicen, hay una sociedad donde tú puedes preguntar algo y pueden esperar 8 años y contestarte. Y en análisis de conversación dice que tiene que esperar menos de un segundo, pero eso es etnocéntrico, eso es solo hablantes de inglés. No, no es cierto. Yo he visto en decenas de idiomas personas contestando en menos de un segundo, lo siento, sí pasa. Pero no están contestando siempre de la misma forma, ni con los mismos valores, ni así, ¿no? Entonces, eso es la dinámica que quisiera ver. Esto es una toma de Laos y quería hablar del ejemplo en el discurso de Lao, en el capítulo de Enfield. En las sociedades de Lao y varias partes del suroeste de Asia, el orden de hermanos es muy importante y los hermanos mayores tienen derechos de ordenar a los hermanos menores. Entonces, en esta familia, lo que ha pasado es que persona A ha dicho, agarra este pescado y tráelo, no sé qué. Persona B después simplemente ha repetido eso a persona C y persona C ha tenido que hacerlo, ¿no? Ahora yo pregunto a mis estudiantes aquí en el Ecuador, si tu hermano mayor dice, yo soy tu hermano mayor, tienes que hacer lo que digo, ¿qué dirías a tu hermano mayor? Y dicen, no, nuestra cultura no funciona así, los hermanos somos más iguales, no es esta cuestión de jerarquía, ¿no? En cambio, este tipo de secuencia tal vez sería muy conocido para muchas familias en Laos, ¿no? Que esa es una dimensión de la diversidad, tiene que ver con las identidades, los derechos de cada persona y su identidad, ¿no? ¿Qué otros tipos de diversidades podemos ver? Me encanta este ejemplo del capítulo de Murimpata de Joe Blythe. Es una lengua de Australia y ellos tienen clasificadores nominales. Tal vez ustedes, alguien trabaja con lenguas amazónicas o algo así. Aquí en Sudamérica también tenemos muchas lenguas con clasificadores. Ahora, lo interesante es que te permiten hacer tipos de preguntas que no podrías hacer en inglés o en español. En este caso, dice, dame algo de la clase vegetal, ¿ok? Y resulta que la pipa con tabaco es la cosa relevante. Y si no, tal vez tienen, mira, si no han oído antes de clases nominales, piensen el género de español es un poquito parecido, pero mucho más limitado. Entonces, si yo tengo dos cosas en la mesa, yo digo, dame ese versus dame esa, tal vez sí podría distinguir entre el plato y la pantalla o algo así, ¿no? Tal vez, pero no, en estos idiomas, no sé, cada idioma es diferente, pero tienen cosas para clases de vegetales, minerales, de animales vivos y de personas y diferentes cosas. Entonces, si dirías, ¿qué es esa cosa persona allá? ¿Qué es esa cosa vegetal allá? ¿Qué es esa cosa mineral allá? Eso podrías meter en tu pregunta. Y vemos por la respuesta que la persona la ha entendido perfectamente porque solo había una cosa de esa clase en el espacio, ¿no? Entonces eso es cómo puedes utilizar tu gramática como para hacer algo muy especial. Otro ejemplo que recomiendo ver el artículo de Zinken y Rossi que salió en Language, porque es bueno que salga análisis de conversación en la revista más conocida de lingüística, ¿no? Entonces ellos lograron, no muchos han logrado, ellos lograron. Y escribieron sobre estos formatos en polaco y en italiano. Y son formatos como decir, es necesario, ¿ok? Y son formatos específicos de esos idiomas. En polaco es un tipo de verbo que no necesita ser conjugado, eso lo dices trzeba o algo así, no sé pronunciarlo, pero pensamos que en español si es que miras a alguien y dices, hay que sacar la basura, que te estoy viendo, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
no solo estoy hablando en general, estoy hablando algo más específico. Idiomas tienen diferentes formatos para esas construcciones llamadas deónticas, ¿no? Ahora vamos un poquito para lo universal, pero mira, vemos cosas también que sorprenden. Si tú dices, eso funcionaría en español, eso funcionaría en inglés. Si tu sustantivo es un poco no definido, alguien te puede preguntar qué y puede iniciar reparo y te va a tocar aclarar. Entonces, eso he visto en todos los idiomas del mundo. Eso, nadie se escapa de este problema. Entonces, si dice, toma esa cosa y dice, ¿qué? Toma la olla pequeña, ¿no? Okay. Ese tipo de secuencia existe en todos los idiomas. Otro caso que es algo, no en todos los idiomas, pero es general cuando en estudios de cortesía, en politeness, ¿no? Usar diminutivos. Y lo que es interesante de esta interacción aquí de Julia Baranova sobre ruso, que ella analiza, es que además vemos aquí abajo el tomatito que está pidiendo en español. Eso nos suena muy familiar. Nosotros usamos muchos diminutivos para pedir favorcitos. Pero lo interesante es que aquí parece que hay ese marcador que ha marcado K o PTC, algo así, es también un marcador en el verbo. Tal vez sería el equivalente de tratarle de usted en vez de tú o algo así. Pero es también una cuestión verbal de cortesía que está, ella lo describe como un diminutivo verbal que va junto con el diminutivo nominal, ¿no? Entonces, esos tipos de minimización vemos en muchos idiomas a través de la cortesía. Y un espacio donde diste un orden o pediste un favor, es un espacio donde vamos a usarlos mucho. Ahora, yo no sé si quiero decir todo esto, pero son las prácticas generales que vimos a través de los idiomas. Mismos tipos de prácticas corporales, mismos tipos de oraciones, otros recursos vocativos como, oye, mitigadores como un poquitito, favorcito, fortalecedores también, este momento, hazle, ahora mismo, ¿no? Ahí puedo yo ser más directo si quiero. Y razones. Pásame la sal, ¿por qué? Porque yo no la alcanzo. Y eso sí ayuda a tu pedido mucho. Muchos idiomas daban razones para lo que estaban pidiendo. Secuencias extendidas donde te toca preguntar 2 o 3 veces. Son patrones que vimos en muchos idiomas. Recomiendo leer un capítulo sobre un idioma o varios y verán las secuencias específicas. Hay muchos detalles interesantes. Ahora, para concluir, voy a compartir algunos ejemplos de Chapalá, el idioma de la costa norte de Ecuador. Es una zona de selva tropical. Aquí podemos ver, esto es la casa ceremonial. Los chachis tradicionalmente no vivían en pueblos, vivían en caseríos chiquitos y se juntaban según el calendario ritual. Y hoy viven en pueblos por las escuelas y los centros médicos y todo eso, pero siguen reuniendo en pueblos ceremoniales como esto. Yo he estado trabajando en la documentación lingüística, haciendo un corpus de discurso natural por muchos años con el pueblo chachi. Algún día saldrá mi gramática, pero es una cosa muy grande que probablemente terminaré algún día. Entonces, algunos ejemplos que se me va a acabar el tiempo, quería dejar más para discusión, pero sí creo que puedo comunicar lo básico aquí. Lo primero, no voy a intentar explicar la egoforicidad, porque es un tópico muy complejo que a mí me ha durado muchos años entender en el Chapalá. Es un fenómeno en que tienes un marcador gramatical en que usas más que todo en primera persona para hablar de ti y segunda persona para preguntar de la otra persona. Y es muy diferente, digamos, por un sistema de persona, porque sería como en español decir, oye, yo tengo dinero. ¿Yo tienes dinero? Yo tengo dinero, pero ¿yo tienes dinero? No suena bien en español, ¿no? Porque tenemos un sistema de persona, pero es que yo me trato de yo y yo te trato también de yo, porque tú tienes la misma perspectiva de la información cuando hablo de mí que cuando te pregunto de ti, ¿ok? Y eso es todo lo que voy a decir, porque es muy complejo. Lo interesante en esta secuencia es que el marcador de egofórico es you y no tiene ninguna persona, ¿no? Simplemente dice mangash you, barrer, centro epistémico. Alguien que está en el centro epistémico tiene que barrer. Y en la sociedad chachi, desafortunadamente, normalmente es la mujer, no la esposa.
Wanda Mishila saja, no kita semua lah. Ganan. Makasih mayo, no, pata na. Y así es como rastreamos los resultados de esta secuencia. ¿Qué va a pasar? Él dijo barrer, algo que no puedo traducir, pero tenía que ver con barrer. ¿Y qué va a pasar? La escoba no estaba muy cerca. Pero ella entiende la gramática. Si a mí me costó 10 años. Wanda Mishila. Si a mí me costó 10 años en entender esa gramática, ella no, ella lo entendió de una y respondió y llenó el contexto con la información que no estaba, ¿no? Otro caso, ese es mi único caso de algo que es muy común más bien en otros idiomas. No, el siguiente ejemplo, no me confundí. En este caso más bien era por el gesto. Entonces, lo interesante de este gesto es que la persona que pide es un mentol que quiere oler y de repente le menciono otra investigación. La lengua chapalá tiene una gramática dedicada a clasificar olores y la gente habla mucho de olores y es una cultura muy del olfato, digamos. Entonces, en este caso, él quiere oler este producto médico, es el mentol. Pero lo interesante, lo que tiene que ver con los derechos de hacer reclutamientos, es que extiende la mano antes de y mientras que está pidiendo. Entonces, en ese caso, tiene como una proyección muy fuerte que se va a cumplir con este pedido, ¿no? No. Ok, esto era el caso que yo decía. Esto es un formato interrogativo que casi no encontré, pero sí pasa. Es como, pregunta, ¿está ahí tu serrucho? Es como decir, ¿hay sal? No, ¿tienes sal? Y si tú contestas, sí, sí tengo sal, pero no te doy. No entendiste la interacción, ¿no? Es en inglés o en español sería un formato interrogativo para que te dé la sal. Funcionó así igual, pero es muy raro eso en Chapala. Los chachis son mucho más directos, dirían, dame tu serrucho. Capaz que en verdad era una pregunta real, no una quieres saber que si ese serrucho está o no para poder pedirlo, ¿no? Entonces se va a ver el serrucho, ¿no? Esto es otro formato interrogativo, pero es muy diferente y es porque tiene una parte no verbal en que la persona pregunta, su reclutamiento es, ¿qué está caminando sobre mí? Y pone su espalda hacia la dirección de la persona y la otra persona se da cuenta que es como un pedido de espantar un insecto. Y ese espantar el insecto fue el cumplimiento, ¿no? Uno más aquí, a veces la gente responde sin haber pedido, simplemente la señora que se acercó con el bulto de plátano verde fue suficiente para ocasionar muchas diferentes respuestas en la familia aquí. ¿Qué? Y también ahí vemos como una dimensión prosocial, porque él le dice, vira de lado, no, vira de lado, es como un orden, viene de él, pero él está ayudando a ella, ¿no? Y ahí vemos como que la forma en que nuestra colectividad se construye en ese momento, y ya tus metas se vuelven mis metas y así, ¿no? Ahora, en los chachis vemos que usan 70% del tiempo imperativos. Si ves inglés o español, italiano, el más común es el interrogativo. En inglés y español evitamos ser tan directos. Tal vez hay una relación gramatical. Los chachis tienen como 5 diferentes tipos de imperativos, cada uno con singular y plural. Tienen como 10 formas de imperativos. Entonces tienen más que en inglés y español. Pero eso es una pregunta sobre la interacción gramatical y interaccional que hay que todavía explorar.
A veces se puede usar otros rasgos. Yo quería mostrar aquí como solo alzar el volumen. Yo creo que eso pasa en muchos idiomas. Es una forma de fortalecer el pedido que no ha sido exitoso la primera vez, al parecer. Y lo puedes ver en el archivo Wave. Kapan? Kapano. Mira que la secuencia es la misma palabra, capano, en la punta, pero la segunda vez, repetición con alteración, con algún tipo de elaboración es un tópico clásico en el análisis de conversación. Y una cosa que puedes elaborar o cambiar en tu repetición es el volumen, por ciertos usos conversacionales un poquito directos y un poco feos y directos. Entonces, bueno, la última cosa que notaré, volveré al tópico de que los chachis no tienen concepción nativo de la acción de decir gracias. No tengo muchas interacciones en tiendas, pero eso es uno. Este niño viene acá a comprar un poco de aceite y lo que me interesó es que al recibir el aceite, esto es la reacción. Ahora, no, en los contextos de ustedes, ¿no dirían gracias al tendero? Yo creo que sí, yo casi por obligación tendría que hacerlo y si no, la persona hubiera pensado que yo en mi barrio aquí en Quito le diría gracias Bessie, porque todos en esas transacciones nos tratamos de Bessie. Y sin decirle gracias Bessie, hasta luego Bessie, y solo irme con la cosa, esa persona estaría pensando, ¿qué le hizo a mi cliente? ¿Por qué no? No es conflictivo entre los chachis, ¿no? No todas las culturas son iguales. Entonces, eso es un panorama del libro y un panorama de un poco de mis datos y ya quisiera más bien escuchar, un poco de discusión, pero las ideas que quería decir al final, esta pregunta de la diversidad interaccional que, claro, el universalismo se ha comprobado muchas veces. Yo he estado en investigaciones donde lo hemos comprobado, pero yo creo que todavía hay espacio para mucha diversidad y eso, la tipología pragmática es la extensión de la idea de la tipología de lingüística, que a veces se llama también lingüística de diversidad o lingüística comparativa, a ser un marco metodológico y teórico para un análisis de interacción comparativo. Expandirlo más allá del inglés y las posibilidades de Latinoamérica. Yo podría imaginar un volumen que se llama Diversidades Interaccionales en Latinoamérica y podría tener español, portugués, lenguas de señas, lenguas indígenas, lenguas criollas, no. Entonces, eso sería el final de mi presentación y muchas gracias y quisiera oír cualquier pregunta o comentario más amplio que tienen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. ¿Cómo quieres que nos organicemos? ¿Diriges tú? Yo tengo algunas preguntas, pero creo que si alguien tiene algunas preguntas, que podemos por ahí dejarlas para el final, para aprovechar. Escuchar a la audiencia. Un volumen de los cuestionarios. Esquema de cuestionarios, no sé, siempre dudo pero podría ser útil. Por lo menos creo que 2 de los 3 artículos son acceso libre y el otro creo que podemos conseguirlo. Sí. Pero no sé, si les parece un método que se puede exportar, yo quisiera ver a otra gente usarla. Tenemos más o menos unos 30 minutos, 25 minutos para preguntas. Verónica tiene la mano alzada. Vero, dale. Le doy. Ok. Muchas gracias por tu charla, Simeón, pero me encantó. Mira, es que está un poco desordenada la pregunta todavía, pero espero llegar. Me puse a pensar un poco en las distintas variantes del español y pensar en qué tipo de diferencias, o sea, pensar que probablemente presenten diferencias lingüísticas que tienen alguna influencia de las lenguas indígenas, ¿cierto? Y también pueden haber a lo mejor diferencias culturales que tengan algún tipo de influencia en esta diversidad interaccional de la que tú hablas. Pero finalmente, como es una lengua común, romance, indoeuropea, puede que también no presente tantas diferencias. Y ahí me pongo a pensar en estas lenguas indígenas que
quizás tienen muchas más diferencias y me parece, ¿no?, que está como que la gramática, bueno, así como para tratarlo de manera como muy sencilla, emerge un poco de la cosmovisión, ¿no?, de los pueblos. Entonces, como que me gustaría que me contaras un poquito como sobre los factores que tú consideras como más relevantes que expliquen esta diversidad interaccional. O sea, que si son diferencias tipológicas lingüísticas o tienen que ver más con aspectos culturales de las lenguas que tú has estudiado, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, gracias por la pregunta. Desafortunadamente creo que, o tal vez afortunadamente para investigaciones futuras, creo que no sabemos tanto todavía. Esto es una área, bueno, si podemos retroceder un poquito, ¿no? Cuando se lanzó análisis de conversación, nunca se habló de a qué idioma se debería aplicar, ni a qué gramática. Era interacción humana. Ahora, como hemos visto en muchas áreas de científicos, desafortunadamente, personas anglohablantes de Norteamérica volvieron como el representante de toda la humanidad de nuevo. Ahora, lo interesante es que no es siempre problemático, porque como digo, o sea, una secuencia de pregunta-respuesta capaz que puedes estudiar en todos los idiomas, pero yo no creo que a todo vamos a llegar a entender solo con datos de inglés. Eso es mi perspectiva personal. Ahora, ¿por qué? Porque hay otra idea, no lo teorizan mucho en el análisis de conversación, pero hay ese entendimiento implícito de que podrías estudiar estos fenómenos en cualquier idioma y mejor que lo hagas en tu propio también, ¿no? Que veas más allá. Es una actitud que vemos a veces, no por todos, pero por algunas voces fuertes en este método sí escuchamos esa perspectiva, que no estoy tan de acuerdo, pues. No veo solamente mi propio idioma, más bien probablemente nunca veré inglés de esa forma personalmente. Español sí me interesa mucho más, la verdad. Pero ok, es gramatical, es cultural. Yo he llegado a pensar que también hasta puede ser secuencial en un sentido diferente. Entonces yo estaba escribiendo un resumen de un poco de diversidad interaccional y hay un libro muy interesante de este año que se llama Un análisis conversación de Acholi, que es un idioma de Uganda que salió el año pasado, de Rouse, ¿no? Y es muy interesante porque es como una etnografía conversacional de este pueblo. Hay varios que han salido. Mark Sicoli sobre zapoteco el año pasado y hace unos años también Elena Mijas sobre una lengua arahuaca de Perú también, ¿no? Y estos son y si pensamos un poco más atrás, el libro de Jack Sidnell, ¿no? Y más atrás, el libro de Michael Moorman en los 90. Son estudios etnográficos, ¿no?, completos de una sociedad y sus diferentes patrones, ¿no? Y son muy interesantes, es algo que quisiera ver más. En ese libro de Acholi tienen una secuencia como donde antes de un greeting, de un saludo, la persona dice, te pido que me saludes. Y después la persona dice, hola. Yo diría, esa secuencia nunca pasaría no es un tipo de reclutamiento que nunca vimos en ninguno de los otros 8 idiomas, ni en el otro idioma de África. Yo digo, es como un tipo de diversidad secuencial. Ellos tienen otra secuencia, ¿ok? Eso es uno. Gramatical también, mostré varios ejemplos aquí. Multimodal, no les mencioné, pero lo siento por los estereotipos, pero los italianos siempre salieron más altos en actividad multimodal en nuestras comparaciones, ¿ok? Y seguidos por los australianos, no, para no decir que los italianos no tienen monopolio en el gesto, pero sí son muy expertos en eso, ¿no? Y entonces, eso, multimodal, secuencial, gramatical y cultural, yo diría, y tenemos que todavía afinar estos, pero la última cosa que yo diría es, aquí en el Ecuador tenemos un fenómeno muy interesante que yo he notado. Quité los datos de Quichua, que es la lengua quechua de Ecuador, de la sierra. Quité los datos de esta presentación porque no están en el libro. Yo tenía unos preparados para contrastar con Chapalá, porque yo estuve tan sorprendido cuando fui a hacer trabajo de campo en la zona Chachi, porque en la zona Quichua yo tuve que aprender tantos rituales de cortesía, pero nunca has visto eso en ningún idioma. Para entrar a una casa, es una secuencia de pedir permiso
que es súper elaborado, que tienes que hablar en un tono de honorífico elaborado. Cuando me fui a la zona chachi y vi a la gente simplemente entrar a la casa sin decir nada, me espanté. Y yo dije eso, y después me di cuenta, no puedes generalizar sobre una sociedad indígena y otra, sus patrones interaccionales y sus valores. Ellos van a variar como cualquier idioma. Entonces, pero después me di cuenta también de otra cosa. Los serranos hispanohablantes de Ecuador tienen patrones muy elaborados de cortesía y los de la costa no. Y los chachis también, ellos están en una situación de contacto lingüístico con el español afroecuatoriano, que tampoco tiene niveles muy altos de estos tipos de prácticas. Y entonces es un tipo de convergencia cultural regional que es muy interesante. El español de la sierra se parece más al quichua, el español de la costa parece más a chapalá a través de las barreras lingüísticas, ¿no? Entonces, lo siento, no tengo respuestas, muchas preguntas, pero yo creo que estos tipos de preguntas son los que hay que seguir en la diversidad interaccional y vamos a encontrar a todo nivel y encima de una secuencia básica que podemos encontrar en todos los idiomas nos da la libertad para diversidad secuencial, gramatical, cultural, multimodal. Oye, y como que tu paper de Celestial Pointing me hizo pensar ahora como hasta así como geográfico, como que sí, espacial, ¿no? Espacial. Los gestos, apuntamientos son los gestos más comunes. Ahora sabemos que hay culturas que hacen apuntamientos directos, como estas culturas que apuntan, dicen, estoy aquí en Quito, y digo, me voy a Guayaquil, y apunto, y tú con brújula lo mides y está preciso. En muchas comunidades indígenas hay esa capacidad. La pregunta, ¿cómo entonces, cuál es la implicatura para uso apuntamiento interaccional? No sé, pero alguien debería hacer ese estudio. Vemos a Karina y de ahí a Ignacio. Karina. Bueno, antes que nada, felicidades, Simeón, a ti y a tus colegas por el libro. Y bueno, mi pregunta va en torno a las comunidades donde hay contacto lingüístico, ¿no? Y las personas son bilingües. Entonces, cuando cambian de una lengua a otra, ¿tú has visto cambios en los patrones interaccionales? ¿Y qué situación particular justamente has observado en el cambio de código? Sí, hay creo que varias preguntas ahí que son complejas. Sí, intentamos en este estudio, porque no todas las lenguas estaban en situaciones de contacto, entonces para comparabilidad no lo vimos mucho, pero la mayoría estaban en algún tipo de contacto, especialmente las lenguas indígenas, todos tenían una lengua mayoritaria en su país. Ahora, subjetivamente, cuando yo cambio entre estos idiomas, tengo que cambiar mis patrones de interacción si quiero alguna respuesta que sea positiva a las personas. Y eso es algo. Y he observado, por ejemplo, un poquito viendo quichua o español, de quichua o chapalá, los contextos en que se usa español y las personas, a veces más hombres que mujeres, por sus patrones de trabajo, en la zona chachi sobre todo. En la zona quichua ya la nueva generación, todo el mundo es bilingüe, pero en la zona chachi todavía los hombres viajan más afuera de la comunidad, entonces tiene ciertos índices de género que pueden estar pasando ahí. Pero sí veo que vuelven también con patrones como que yo identifico de la ciudad o de español, y se ponen a tomar y hablar como si fueran en la ciudad o algo así. Yo digo, eso suena. Pero sí, esas son impresiones y queremos siempre llevar esas impresiones a la investigación a ver. Y para ser honesto, no he visto de una forma sistemática, aunque sí he visto muchos efectos, tanto del code switching dentro de una conversación y tanto de comparar en un idioma del otro, pero la verdad es que lo único que puedo decir es, yo sé que hay algo ahí, yo sé, porque esa experiencia tal vez, yo creo que casi todos lo han tenido. Ahora es diferente, cambio entre inglés y español, mis patrones interactivos, pero también cambio entre la costa y la sierra. Recién me fui a la playa unas semanas y
y yo a propósito traté a las personas diferentes porque sabía que había otras reglas. Pero eso es un área de estudio, yo no sé. Entonces es entre dialectos, es entre lenguas, es entre culturas. Si replicas eso es algo que pasa mucho yo también enseño lenguas, enseño quichua y la gente quiere adaptar sus rutinas interaccionales directamente a otro idioma y a veces no funciona. Y entonces, pero es un área de estudio totalmente abierto, creo. Si buscas ese tópico en code switching, en análisis de conversación, vas a encontrar análisis de code switching que utiliza transcripción conversacional, pero que en verdad explique lo que hacen los cambios lingüísticos secuencialmente. Eso no he visto muy poco, muy poco. Así que es por hacer, creo. Excelente. Ignacio. Gracias. Gracias, Kevin. Y, primero, Simeón, muchísimas gracias por la presentación. Es fascinante lo que están haciendo. Y también me alegro mucho de ese resultado que tuvieron en el Chapalá con el Gracias, porque tengo un amigo y colega quechua muy querido, de Cochabamba, que él siempre me dice, nosotros no decimos gracias. Así que después le voy a contar el resultado 0% y se va a poner contento. Mi pregunta tiene que ver más bien con qué rol han tenido los contracasos en su estudio, porque a veces en algunas lenguas sí dicen gracias, a veces, en algunos casos. No es tan relevante para el chapalá, pero sí para las otras lenguas. Y lo mismo con los formatos del pedido. Si bien en chapalá es mucho más frecuente el imperativo, sí hay casos de interrogativo. Entonces eso, mi pregunta es un poco qué rol han tenido los contracasos para sus estudios, el análisis cualitativo de los contracasos, y qué nos podrían decir estos contracasos sobre cómo se conceptualiza la acción que están analizando en estas comunidades, o sobre el formato mismo que están mirando. Sí, gracias por la pregunta. Si me voy al final, contesto lo del final al principio. Entonces, en el ejemplo de Chapalá que indiqué, donde pregunta, ¿está tu serrucho? Yo creo que eso es el contexto dentro de lo cual se ha desarrollado la práctica convencional en inglés y español de pedir cosas con preguntas, pero creo que los chachis no han avanzado mucho en esa dirección, entonces ellos no tienen, por preguntar de la existencia de la cosa, no tienen necesariamente un entendimiento automático que estoy pidiendo la cosa. Ahora, si yo vengo en español y yo digo, oye, tú tienes un peso, un dólar, donde sea que la denominación que usan donde estén ustedes, si tú tienes un peso o 10 pesos o algo así, yo digo, sí tengo. Eso no va, ¿no? No va, ¿no? Ok, tienes la sal, tienes cualquier cosa y ya sabemos, ¿no? Y son convenciones que tenemos y yo sí creo que hay que hasta un punto crecer en esa sociedad para entender la convención, ¿no? Exactamente. Pero vemos por qué llegan a ser convenciones. Es una reacción secuencial. Es muy interesante que no vimos, si ven un artículo recién que salió de Kendrick et al, comparando, argumentando que había las mismas secuencias en todos los idiomas del mundo y en gran parte comprobándolo, pero ahí había unos idiomas que se iban en diferentes direcciones. Ahí pueden ver las excepciones también en ese estudio, en una tabla que tiene. Y Chapalá es una excepción también porque no tenía ninguna pregunta previa como de estos tipos en inglés dices, oye, o en español, ¿estás muy ocupado el sábado? Y después dices, no estoy haciendo nada. Y después te invito a mi fiesta. Pero si dices, ay, sí, el sábado me tengo que trabajar, no sé qué, y ahí evito el problema de que tú me rechaces porque yo me di cuenta que no ibas a aceptar y ni te pregunté. Entonces, eso es como chequear una precondición. Y los chachis, Calvin Kendrick, que escribió ese artículo, fuimos varias veces volviendo a mis datos, buscando, y finalmente llegué a la conclusión que ellos no lo hacen a una frecuencia tan baja que no vale la pena, ¿no? Y es una real área de diversidad en que ellos no tienen tanto miedo de rechazo de ese tipo, no es como que ese momento
es mucho más fuerte en español que en inglés, en mi experiencia, evitar el rechazo. La gente te dice, sí, sí, voy a tu fiesta y después no van, pero era esa presión de tener que decir sí en ese momento. No, y eso sí varía de cultura a cultura. ¿Qué tan directo puedes rechazar a alguien? Eso sí. Entonces, eso por un lado, yo creo que sí, estas bajas frecuencias quieren decirte algo que, aunque superficialmente es misma secuencia, tal vez en verdad no es muy prominente esa práctica en esa cultura. Y va a salir a veces porque a veces en verdad preguntas sobre algo literalmente, pero estos entendimientos más allá de preguntas tal vez son un poquito más específicos. Eso es lo que diría de las preguntas. Ahora sí, puedes ir como horas y horas y horas de grabaciones y no encontrar ciertas cosas, como un rechazo muy violento. La gente así como, no, nunca haré eso, no me pides. Sabemos qué pasa, lo hemos visto en nuestras vidas, de vez en cuando tal vez nos ha tocado hacerlo, no sé, pero pasa, ¿ok? Pero no encontramos casi eso nunca, porque eso pasa para ti, espero que no te pasa a diario, ¿no? Eso es algo que pasa de repente cuando hay algún problema muy grande en la interacción o la situación interpersonal y ciertas cosas son infrecuentes, los evitamos y no sé qué exactamente concluir de eso, pero ciertas cosas son infrecuentes. Pero no, es muy raro en cualquier área de la lingüística tener correspondencias 100%. Nosotros estábamos muy satisfechos cuando encontramos que el 90% pasaba de tal forma. Pensábamos que en verdad estábamos encontrando ciertas realidades, patrones. Pero si ven en cada, yo digo de los esquemas de codificación, deben ser utilizados hasta el punto que son útiles para tu proyecto. En el momento que dejen de ser, deben ser modificados o descartados, no. Pero van a ver que en esas preguntas muchas veces dice, ok, ¿qué está haciendo? Está aceptando, rechazando, ignorando, haciendo reparo o otro. Y encontramos que 2% de los casos que encontramos para cada pregunta no entrábamos en ningún esquema que nosotros habíamos desarrollado, porque ningún esquema es perfecto. Entonces, aunque identificamos patrones reales, sí. Y entonces, eso es una área que podrías preguntar en el futuro. ¿Por qué no? ¿Por qué me está dando algo que no puedo categorizar? Tal vez yo podría desarrollar otra categoría o cambiar mis categorías un poco y aprendemos de los datos, espero. Pero sí, siempre hay ese tipo de correspondencia menor, hay acciones raros, frecuentes y infrecuentes. Y no sé exactamente por qué explicar, pero cuando encontramos diferencias de esta cultura lo hace 90% y esta lo hace 20%, empezamos a pensar que había algo ahí. Espero que ustedes están de acuerdo que algo está ahí, pero hay que todavía pensar los métodos de tomar las muestras. Tienen que ver, si lo ves en 500 o 1000 casos en vez de 200 como hicimos, ¿qué pasa? Todo eso está igual por hacer. Y estoy contestando todas las preguntas igual, pero son investigaciones por hacer. Eso porque es muy interesante el proyecto. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, todo bien. Bueno, si puedo hacer una pregunta ahora. Mientras... Dale, Eli. Tengo algunas preguntas, pero bueno, de nuevo, muchas gracias. Me encantó la presentación, muy clara. Me encanta el proyecto. Me da mucha pena cuando estaba presentando, me había pensado que yo estaba participando y después por terminar mi tesis dejé de participar y me da muchísima pena y también mucha alegría que ver ahora el libro y todo el trabajo, tanto trabajo. Y quería preguntarte si podrías hablar un poquito más o expandir un poquito más sobre el tema de reclutamiento indirecto dentro de, bueno, de todos los, presentaste distintos ejemplos, pero de la parte más indirecta, si hay has notado algo interesante o distintos tipos, o qué es como la forma más indirecta que encontrás en Chapalá particularmente. Uh-huh. Esto es un área muy interesante porque nosotros usamos
el método clásico de análisis de conversación de clasificar, que es por la respuesta. ¿Ok? No puedes, si tú vienes y yo digo vaya en español, y dices, oh, es un reclutamiento. No, es una interjección, ¿no? Porque la persona, después de que yo dije vaya, no se fue a ningún lado, ¿no? ¿Ok? Entonces es por la respuesta, ¿no? Esto es de la intervención clásica de análisis de conversaciones, y como lingüistas por allá estudiando sus oraciones no se dan cuenta que son turnos que tienen respuestas en la secuencia, ¿no? Así hay que entenderlo. Entonces usamos eso. Y cuando hay cumplimiento en bueno, primero cuando es directo, hasta cuando ignoran la respuesta, a veces nos permitimos a clasificarlo como un reclutamiento. Entonces yo digo, barre el piso, y la persona se va corriendo. Ok, pero no tuvo una respuesta, pero tenemos confianza aquí porque dijo barre el piso. Pero si dijo el piso está sucio, y después nadie hizo nada, en ese caso no nos permitimos a clasificarlo como un reclutamiento porque los participantes no se estaban autoclasificándolo como tal por su respuesta. Esto es una cosa básica metodológica. Ahora, cuando decía el piso está sucio, y de repente alguien lo barre, ahí sí. Entonces, eso fue la forma de definir. Si las personas lo tratan como un pedido indirecto, nosotros vamos a clasificarlo así. Ahora, los chachis usaron un montón de imperativos de los diferentes tipos. Vieron cuánto tenían. Y las formas indirectas son muy pocos, la verdad. Y es por eso que al traducir sus interacciones a inglés parecerían como si estuvieran peleando, pero no están. Están diciendo, haz eso, dame eso, anda para allá. No están diciendo como hay que hacer esto o podrías hacer el otro. No dicen esas cosas, o muy poco. Entonces, nombrar objetos, no sé, porque no tienen un imperativo conjugado así, simplemente dices, tabla y apuntas o algo así, es directo en un sentido, es difícil de entender eso como indirecto, pero lo clasificamos como menos directo si no tenían imperativos, por ejemplo. Pero no pasa mucho, más bien, no pasa mucho. Si quieres encontrar esos ejemplos, tienes que buscar más bien inglés y italiano en el libro, y también yo creo que polaco y ruso no estaban tan lejos. Y en cambio, si ves Lao y Chapalá, por ejemplo, casi no hay, eran en 10%, 5%, preguntas y declarativos, y los sin predicados a veces. Y tiene 70, 80% de imperativos sin mitigación. Okay. Y eso es una de los áreas que creo que podría ser una de las áreas de variación principales, es como el nivel de cortesía o qué tan directo suelen hacer. Es algo que sentimos cuando vamos de cultura a cultura, y es algo que salió en las mediciones también. Entonces, esa es la respuesta de Chapalá, es que casi no tengo mucho que decir. Sí, hay uno que dijo, hay limones, ¿no? Y en ese caso también los limones no estaban visibles. Dijo, hay limones, esposito, así como esposo con un término de cariño. Eso sí me gustó. Eso tenía, no es que no encuentres cortesía, pero es de un tipo diferente, que sí hay unos nombres de cariño y cosas así. Y sí, pero otra vez en ese caso los limones no estaban visibles, entonces yo creo que es un poquito más literal. Y no es esa cosa que voy a la tienda y digo, hay limones, en vez de dame limones, porque es una persona que no conozco, ¿no? Y yo puedo ver los limones, pero igual le digo así, porque es más cortesía. Eso no pasaba. En inglés, muchos de los clásicos, ¿no? Puedes hacerlo, would you, could you, can you, do you have, un montón. Italiano también, ¿ok? Pero eso más bien es un resultado, es que estas cosas son muy del oeste de Europa, más que todo, y no sé si otras culturas. Me imagino que sí. si en Chapalá en particular, si la parte en lo verbal no hay muchas formas directas, es una práctica común, no verbal, me imagino que menos, o has notado alguna práctica como por ejemplo
pararse, alguien está comiendo algo y simplemente pararse cerca esperando que la persona, ¿no?, ofrezca comida o esas prácticas, ¿no?, sin decir nada, solamente más física que casi ni gestual. Hay un poco de eso, si te posiciones donde está la comida, eso te puede resultar bien así más tarde. Pero yo diría que no tanto. Yo he visto algunos idiomas donde sí, um, básicamente de extender la mano antes de pedir la cosa es una práctica común, apuntar directamente a la cosa que quieres verlo. Ahora, si quieren un poco de diversidad y un tipo de apuntar hacia una cosa que no es muy directo, o sea, menos directo diría yo que apuntar con el dedo, es una práctica que tal vez ustedes conocen, que es el apuntamiento labial. Eso sí es una forma de apuntar que es menos directo. Hay mucho donde están lavando ropa, por ejemplo, es una razón práctica de por hacerlo porque tus manos están ocupados, pero eso no es el único contexto en donde ocurre. Y por alguna razón la gente, cuando podrían apuntar con las manos, deciden apuntar con la boca. Y yo creo que a veces es modificar lo directo. Yo sé que en Quito, en Ecuador, la gente, aunque dicen que no apuntan con la boca, lo consideran casi una cosa de las lenguas indígenas, pero lo siento, el español es casi más frecuente y hay una prohibición muy fuerte aquí, probablemente donde están ustedes también, de apuntar directamente a una persona en un espacio físico. Así es considerado muy ofensivo, mucho más que en mis contextos de creciendo en inglés, y por lo tanto tuve que aprender no hacerlo aquí. Porque dirían, oh, él allá, y dirían, no puedes hacer eso. Y lo hacen con la boca para evitar ese problema a veces, ¿no? Entonces, es un aspecto de lo visual, pero creo que tal vez tendrían la misma experiencia que yo entrando a la cultura chachi, que todo parece ridiculosamente directo y te piden directamente. Es como, ¿puedes darme dinero? No, ok, ya. No hay como tú esperarías un poquito de tristeza o algo. No. Rechazo, y yo aprendí que podría rechazar de una forma un poquito más directa y no se iba a ofender. Yo era la única persona preocupando. Dice, oh, ok, no, ok, chao, y se van. Si no se van a sentir mal, no. En inglés se hubieran sentido muy mal, ¿no? Entonces, sí, es por eso que me cuesta buscar cosas indirectas. Ahora, si me pides sobre Quichua de la Sierra, sí, aunque yo estoy recién, porque estoy haciendo dialectología y documentación lingüística, activismo lingüístico, grabo también muchas narrativas, pero estoy recién poniéndome a ver las partes de las grabaciones donde estamos arreglando la cámara y todo el mundo solo está conversando, y estoy comparando y me está saliendo más. No he medido las formas, pero veo más preguntas, veo más declarativas, veo más apuntamiento directo, etc. Entonces, por saber, pero casi no tengo cosas indirectas, lo siento. Es la cultura más directa, o por lo menos tiene una forma diferente de manejar directo e indirecto. Es muy interesante, me recuerda muchas veces a la cultura más a los alemanes, ¿no? Más sí. directa. Yo creo que también para un hablante de inglés, yo fui más directo. Yo tuve que aprender en el español ecuatoriano, que no podría ser tan directo como en inglés, pero después cuando fui a Holanda sentí que la gente, hablando en inglés mismo, pero estaban siguiendo sus patrones de holandés, estaban siendo más directos de que yo sería en inglés. Entonces, como que escala de qué tan directo, y capaz que va a ser diferente en diferentes secuencias. Yo creo que hay que ver secuencia por secuencia, pero pedir algo, un reclutamiento, es un buen contexto para medirlo. Entonces, eso podría ser uno de los lugares de medir. Otros podrían ser saludos, otros podrían ser, no sé, que pides disculpas o algo. Hay varios donde entran esas cuestiones de cara, de cortesía, y podríamos empezar a clasificar culturas interaccionales como según algún tipo de escala. Eso creo que podría venir en el futuro con más estudios. Es muy interesante también en español como que inclusive que pueden haber muchas diferencias en cuanto a eso, ¿no? En distintos países que se hablan español puede variar muchísimo el nivel de
de cordialidad o de Inglés británico y inglés estadounidense también, creo. Sí, sí. Estas preguntas quedan por también enfrentar. Sí, es una cuestión, no creo que sería una cuestión lingüística, no es simplemente la gramática de español, es un conjunto de tu lengua y tu cultura regional, me imagino, ¿no? Excelente, nos estamos moviendo ya hacia el cierre. Quiero agradecerte, Simeón, una vez más. Me quedo con preguntas algunas y también con las implicancias que decías al inicio, ¿no? De esta investigación y de lo que podemos hacer en español y en la región. Creo que nos queda eso por discutir aún, pero... Piénsalo, diversidades interaccionales en Latinoamérica, una conferencia o libro, algo así. Piénsalo, yo creo que es buena idea. Claro, lo que tenemos que pensar. No, Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por venir también. Antes de irnos, quiero simplemente decirles lo que se viene para el seminario. Robar su atención un segundito. No sé si pueden ver ahí las diapositivas. ¿Ven mis notas? No. Sí. Vemos la diapositiva. Excelente. Bueno, simplemente quiero llamar la atención sobre nuestros próximos 2 eventos. Agradecer otra vez a Simeón por darle el inicio a nuestras actividades este año, ¿no? Este ciclo este año. Y llamar la atención sobre dos de nuestros próximos eventos. El primero, un taller súper basiquísimo, sobre transcripción y análisis de la conversación a mi cargo este 23 de febrero. Que va a ser el primero, lo estamos pensando al menos así, en una serie de talleres metodológicos sobre recolección y tratamiento de datos interaccionales que tenemos preparados a lo largo del año. Y luego el 9 de marzo, la segunda charla del ciclo, el ciclo va hasta abril, a cargo de Ariel Vázquez Carranza, que es profesor de la Universidad de Guadalajara en México, titulada Wittgenstein y el análisis conversacional. Vamos a estar enviándoles más información sobre estos eventos y otros eventos que también tenemos planeados. Y actividades también para el resto del año a través de nuestras redes sociales que las pueden encontrar ahí, Facebook y Twitter, donde también compartimos convocatorias de otros grupos. Y a través también de nuestra lista de correo de Conversanalista, a la que pueden suscribirse si es que aún no están inscritas, mandando un correo a esa dirección que aparece al final, al pie de la diapositiva. O un correo directamente a conversanalista@gmail.com y los agregamos. Sin más, muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Les voy a dejar aquí el enlace de nuestro calendario, si lo quieren mirar. Y eso, muchísimas gracias por venir y por estar acá. Y gracias, Simeón, nuevamente. Chao, Nos vemos. Gracias. Chao. Cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.